El tema de los operadores en el pensamiento computacional requiere un abordaje desde los principios mismos de la competencia como tal. Eso sí, deseamos tener elementos teóricos suficientes para saber hasta dónde llegan nuestros muchachos con estos conceptos. Les recuerdo que el espíritu de estos videos es conectar la teoría con la práctica. En este video entonces estaremos contextualizando los operadores como un indicador del pensamiento computacional sobre la base de las teorías de las ciencias de la computación. Con esto claro, entonces veremos cómo lo definimos para luego identificar esos bloques que hacen posible las transformaciones, es decir, qué operaciones podemos realizar con los bloques de Scratch. Y finalmente veremos cómo se utilizan este conjunto de bloques de operaciones, pero combinándolos con otros bloques para producir los resultados esperados. El insumo principal para resolver cualquier problema, para plantear cualquier idea, para realizar cualquier creación desde el punto de vista de las ciencias de la computación son definitivamente los datos. De hecho, es lo primero que se enseña en los cursos tradicionales y no tan tradicionales. Entonces, un dato no es más que un valor que el computador puede recibir y con el cual puede trabajar. Mientras que la información es la representación que le damos a ese dato nosotros como humanos. Para nosotros el dato puede significar una edad, una longitud, un grupo de cosas. Pero para el computador es solamente un número que puede almacenar y con el cual puede realizar ciertas operaciones. Por otro lado, a los que estudiamos la ciencia de la computación se nos ha enseñado que los sistemas reciben información, la procesan, la transforman y entregan unos resultados procesados. Pero cuando se trata de software, las entradas son datos que el software procesa y entrega más datos, pero procesados, considerados información. Para los efectos, Scratch no es más que una plataforma para desarrollar software, un software obviamente muy particular. En este orden de ideas, las herramientas para el desarrollo de software deben contar con elementos que permitan capturar, registrar, manipular y mostrar datos de tal manera de que estos se puedan procesar y entregar un resultado a través de los algoritmos representados por el código. Y entendiendo que el Scratch es una herramienta de desarrollo orientada a la educación, pues vamos a describir esos operadores como aquellos elementos del Scratch que nos permiten manipular, transformar, descomponer y comparar datos que entran a los proyectos de Scratch de diferentes maneras. Ya en la práctica y asumiendo que se dispone de los datos necesarios, Scratch dispone de un conjunto de bloques especialmente identificados en la categoría de operadores, que sirven para transformar estos datos que se reciben en el proyecto por diferentes mecanismos. Scratch trabaja con tres tipos de datos. Numérico, esto incluye los reales y enteros. Scratch no trabaja con números imaginarios. Datos booleanos y cadenas de caracteres. Los bloques están diseñados para trabajar con cada tipo de dato de manera de que pueden ser clasificados según el tipo de dato que producen. Esto es, el bloque sumar es numérico porque produce un número. El bloque mayor que es booleano porque produce un resultado booleano. No importa cuál es el tipo de dato que estén comparando. Las cadenas de caracteres son conjuntos de caracteres que normalmente se ingresan juntos, como un nombre o una oración.
Es importante hacer notar que un número con más de un dígito puede ser tratado como una cadena o como un número dependiendo del operador que lo esté utilizando. Los operadores por sí solos no pueden utilizarse en un programa. Siempre hay que utilizarlos en conjunto con otros bloques, es decir, incrustarlos en otro bloque. Pues la función de ellos es básicamente transformar. En este sentido, ellos cuentan con entradas, las cuales son procesadas usualmente con un operador simple y básico y entregan un resultado a otro bloque que genera una acción, un cambio de flujo o una asignación. El caso que debería ser más típico aquí son las condiciones. Igual que, mayor que y menor que. Las usemos todo el tiempo en conjunto con las estructuras condicionales. Los operadores en su mayoría tienen dos entradas y producen una sola salida. Como ya se explicó anteriormente, los bloques numéricos producen resultados numéricos, los bloques booleanos producen resultados booleanos y los de cadenas de caracteres producen lo consecuente, no importa qué tipo de entrada tengan. Y este resultado es entregado al bloque que lo contiene. En el caso de los operadores numéricos y especialmente cuando los datos de entrada no son numéricos, estos se transforman a valores numéricos si es posible. Si no, se sustituyen por ceros para realizar la operación. Otro aspecto importante sobre el uso de los operadores es que se pueden anidar. El término anidación hace referencia al caso de que un bloque pueda incrustarse dentro de otro. En el caso de los operadores, esto permite realizar operaciones más complejas. El caso más sencillo puede ser, por ejemplo, cuando se necesitan sumar tres valores, entonces se incrusta un bloque sumar en una de las entradas del otro y de esa manera se disponen de tres entradas para realizar la operación. Aquí es importante tomar en cuenta que las operaciones se realizan de adentro hacia afuera y de izquierda a derecha, tomando en cuenta los criterios antes mencionados en cuanto a los tipos de datos. Es muy importante que lo visto aquí quede muy claro, porque el trabajo con los operadores puede complicarse en la medida de que nuestros aprendices nos exijan mucho más. Pero adicionalmente, la mayor parte de los errores en los proyectos están relacionados con operadores. Pero bueno, más allá de lo técnico, es fundamental para saber cómo debemos enseñarlo y cómo debemos evaluarlo, que es precisamente lo que vamos a estar viendo en el próximo video. Los espero.